¿Cómo le va, amigos del Sol de Puebla? En esta ocasión pues estamos entrevistando a la magistrada presidenta Norma Angélica Sandoval Sánchez. Ella es magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y en esta ocasión nos va a platicar de varias situaciones que pues han ocurrido. Ya el proceso electoral ha concluido hace unos días, ustedes lo dieron por terminado, pero me gustaría que nos platicara pues de estos señalamientos, más bien aclarar ¿qué pasó ahí en cuanto a la anulación de algunas elecciones de diputados, por ejemplo el caso de Zacapuaxtla, que luego se revirtió por parte de la Sala Regional Ciudad de México? Me gustaría empezar con ese tema, magistrada. Claro que sí, Berenice, pues buenas tardes a tu auditorio, muchas gracias por el espacio que le das al Tribunal Electoral del Estado de Puebla y la posibilidad de poder explicar, ¿verdad?, un poco más a detalle estas inquietudes que pues la ciudadanía puede tener. Fíjate que nosotros, y yo en lo personal, no considero que estas modificaciones o revocaciones que hace la Sala Superior o la Sala Regional, en este caso la Sala Regional, pues tenga que ver con una situación incisiva o tenga que ver con una situación en donde, como a veces se dice, se enmiende la plana al tribunal. A mí me parece más bien que tiene que ver con el ejercicio de la función de instituciones diferentes. Es decir, el Tribunal Electoral ejerce sus facultades legales, interpreta la ley, dicta su sentencia, y en su caso la Sala Regional pues también despliega sus funciones, revisa lo que las partes en su momento consideran que no fue correcto, adoptado por parte del tribunal local, y emite su determinación. Entonces a mí me parece que lo que pasa es un ejercicio natural necesario dentro de un sistema democrático, dentro del sistema de medios de impugnación que garantiza que los actos y resoluciones estén apegados a los principios de legalidad y constitucionalidad. Y es que en materia internacional, la ley dice, la ley internacional establece que para que haya un efectivo acceso a la justicia, mínimo deben existir dos instancias. Y me parece que al momento en el que el tribunal revisa, en un primer momento y después la sala puede revisar, se garantiza ese principio. Entonces, bajo la óptica de quienes nos dedicamos al derecho, no en esta materia, sino en cualquier área del derecho, generalmente la cadena impugnativa tiene que ver con una autoridad local que conoce y con una autoridad distinta que revisa. Y te repito, bajo mi óptica, solamente es el ejercicio de las facultades que la ley nos concede a ambas autoridades de decidir sobre un asunto en específico. Y me parece que un tema importante también es recordar que nosotros no somos órganos unitarios, somos órganos colegiados. Tanto el tribunal local como el tribunal federal, pues ejercemos esas atribuciones colegiando en compañía, pues, de nuestros compañeros magistrados. Entonces, bueno, me parece que ese es un punto también muy importante, ¿no? El tomar en consideración que las determinaciones no son unilaterales, sino son debatidas, son analizadas al interior de los órganos. Entonces, me parece que este ejercicio es normal, es común, que ahora lo discutimos en la materia electoral, por supuesto, porque irradia sus efectos de una manera muy específica, ¿no? A un distrito, a un municipio, a miles de personas, ¿no? Decidimos sobre lo que va a pasar en las representaciones de esas personas de aquí a 3 años, de aquí a 6 años, depende de que estemos resolviendo. Entonces, me parece que es normal que cada autoridad, de hecho es una obligación, que cada autoridad despliegue sus facultades. Cuando nosotros, por ejemplo, revisamos, revocamos al Instituto Electoral del Estado, tampoco tiene que ver con enmendarle la plana, solamente tuvimos una interpretación diferente. Y me parece que es valioso, importante y muy necesario que cada quien pues interprete de la manera en la que considera que es correcto. ¿Por qué? Pues bueno, porque es la posibilidad de que alguien impugne y determine si estuvo bien o mal adoptada esa situación. En este tema de los distritos, pues ¿qué pasó? La sala nos revoca y ya no quedó tiempo para el recurso de reconsideración. Es decir, nos quedamos en puntos suspensivos. ¿Qué hubiera dicho la sala? Si el tribunal había estado bien, si la sala había estado bien, y realmente pues ya no lo sabremos, ¿no?
¿Qué pasó en el distrito de Zacapaztla? Pues nosotros, derivado del expediente, del análisis que hicimos al expediente, de la demanda de la coalición Juntos Haremos Historia y de la coalición Va por Puebla, porque los dos impugnaron, ambos impugnaron, pues es que nosotros de una manera sistemática, de una manera técnica, construimos la sentencia hacia, en un primer momento, darle la razón al Partido Revolucionario Institucional, que fue el que promovió, en el sentido de que no se habían capturado de manera correcta los resultados de algunas casillas. Cuando nosotros hicimos la verificación, advertimos que efectivamente había habido algunos errores en la captura, que había dado como resultado pues que ganara la coalición Juntos Haremos Historia. Cuando nosotros analizamos, pues nos dimos cuenta que teníamos que quien ganaba más bien era la coalición Va por Puebla. Y en ese sentido continuamos en el estudio de las demandas de ambos actores, ¿no? Quienes pedían la nulidad de la elección, quienes pedían analizar de manera pormenorizada integración, por ejemplo, en mesas directivas de casilla, este tema que había puesto el propio Revolucionario Institucional sobre la mesa, a que la foto de la candidata suplente que habían registrado no correspondía a la persona, que los nombres estaban invertidos. Todas estas condiciones que nosotros estudiamos y analizamos, requerimos a profundidad para saber qué era lo que estaba pasando, y pues nosotros pues, consideramos la nulidad. Pero hubo presión de los partidos políticos, de los actores políticos, porque esto se menciona mucho ya en el ámbito, pues sí, político. Claro. O sea, se dice, no es que el Morena presionó, no es que el PRI presionó para que el tribunal o los magistrados pudieran resolver de cierta forma, ¿no? Mira, categóricamente te digo que no. No hubo ninguna presión de ningún tipo. Me parece que el punto que tú tocas es fundamental, y estamos en política. Y yo, en general, te voy a preguntar, Bere, ¿a quién le gusta perder? Pues a nadie le gusta perder. Pues. Si dicen que voy a perder, pues voy a decir que estuvo mal tomada la determinación. Y obviamente el que gana dice que estuvo bien tomada. Lo que sí te puedo garantizar, y eso te lo digo aquí, es que cada uno de los expedientes se estudió, se instruyó, se analizó, se requirió de manera muy profunda y muy acuciosa. No hubo al vapor, no hubo presiones de ningún tipo. La realidad es que ahí está la sentencia en la página, la de nosotros pues, en la página de internet del tribunal, en donde ustedes pueden ver cómo fuimos construyendo la sentencia, en qué casos una coalición tenía razón, en qué casos no. O sea, la sentencia viene narrando, me parece a mí, de manera muy puntual, en qué casos tuvieron razón y en qué casos no. Pero presiones me parece que es lo que se dice, es lo que se escucha, pero la realidad es que el Tribunal Electoral actúa de manera independiente, actúa de manera autónoma, actúa de manera imparcial. Somos tres, como ya te decía yo, y entonces me parece que enriquece los proyectos, ¿verdad? Lo que no dijo un magistrado, quizá lo dice otro, analizamos, estudiamos. Entonces, me parece que lo que se vio después de la nulidad de la elección en un primer momento y después en la sala regional, me parece que es el ejercicio común que se vive al interior de contiendas tan cerradas, porque hay que decirlo, o sea, había una diferencia muy corta. En la democracia se gana o se pierde por un voto, efectivamente, pero en un distrito tan importante, distritos importantes todos, me parece que también la cercanía de los resultados, o sea, el primer y segundo lugar, que las diferencias eran muy cortas, pues obviamente me parece a mí que le dio el ingrediente que le faltaba, pues para que se volvieran más interesantes, más ríspidas, ¿no? Exacto, pero es parte de la política. Me parece que este proceso electoral generó, evidenció que las poblanas y los poblanos nos gusta la política, hablamos de política, participamos en política, tuvimos una participación altísima, y además que los ciudadanos, los partidos políticos, utilizan los medios de impugnación, utilizan las cadenas impugnativas. Ya los conocen. Claro,
ya hay más conocimiento de cómo se presenta un juicio de inconformidad, un recurso de Claro. apelación, un juicio ciudadano. Y eso me parece que abona. O sea, al margen de si nos confirmen, nos revocan, por ejemplo, yo ahorita te diría, pero nos han confirmado muchas más de las que nos han revocado, y quizá de eso nadie dice nada, ¿no? Y está bien, me parece que es un ejercicio libre, el que debemos permitir que los ciudadanos también participen, escuchen. Lo que sí creo es que debemos estar plenamente informados los ciudadanos, porque pues no podemos solamente escuchar una voz. Dentro de estas circunstancias me parece que hay distintas voces. Ahora, el tribunal habla a través de sus sentencias, no habla en redes sociales, hace esfuerzos importantes para llegar a la ciudadanía, hace esfuerzos importantes para utilizar un lenguaje ciudadano, para siempre tener un tribunal de puertas abiertas, para siempre manejar el principio de máxima publicidad. Todo lo subimos, lo transparentamos a través de las redes sociales. Entonces, me parece que eso sí es rescatable, eso sí es importante, y todo lo demás me parece que es parte de... O sea, es muy natural que haya desencuentros o al menos señalamientos por parte de los actores políticos, ¿no? A nosotros nos parece como muy común. Me parece que es lo ordinario, no solo en Puebla, sino en cualquier parte del país. Y es por lo que te digo, ¿a quién le gusta perder? Pues a nadie le gusta perder. Entonces, pero me parece también que después de que se someten a la jurisdicción, tanto de los tribunales locales y en su caso los que deseen, porque no todos desean ir a las instancias federales, algunos actores políticos quedan conformes con nuestras determinaciones, y bueno, quienes deciden ir, me parece también el ejercicio de este derecho de acción, ¿no? De ejercer, de buscar, de considerar que lo que nos dijeron no está bien, pero ya cuando llegue a un final, entonces decir, bueno, ya, agoté toda la cadena impugnativa y perdí, o gané, ¿no? Me parece que ahí es cuando empezamos a sanar todas estas heridas de todas estas contiendas que además son, me parecen muy intensas, ¿no? Pero el tribunal está con la frente en alto Sí, a los ciudadanos. por supuesto, a la ciudadanía, de entrada primero al interior, ¿no? O sea, la ética, el código, nosotros tenemos un código de ética, nos regimos por el código de ética, tenemos principios, somos una institución que va tejiendo y va buscando que estos elementos siempre estén presentes, ¿no? En todo nuestro actuar, no solo en nuestra sentencia, también al interior del órgano, ¿no? En esta función que realizamos. Entonces, primero buscar que al interior no estemos fracturados. Después, bueno, pues en la discusión con el Pleno, créeme que discutimos bastante y suficiente. Hay muchas ocasiones que en lugar de tener una sesión privada por cada pública, tenemos más de una, porque seguimos debatiendo, seguimos discutiendo, seguimos construyendo para poder fortalecer nuestros proyectos, para poder intercambiar, ¿no? Respecto a lo que estamos viendo. Y bueno, luego obviamente pues la sesión pública, en donde también está la posibilidad de que algún magistrado no esté de acuerdo y votamos en contra y no pasa nada, es el ejercicio natural de un juzgador, ¿no? De alguien que ejerce, que imparte justicia, el derecho a disentir. Entonces me parece más bien que el tribunal, claro que de una manera autónoma, independiente, imparcial, completamente alejada de todas estas presiones, porque claro que vemos notas, claro que te seguimos a ti, claro que leemos El Sol de Puebla, ¿verdad? Y vamos viendo noticias, pero solamente somos unos espectadores. Nuestra función, nuestro trabajo, nuestra obligación constitucional está perfectamente delimitada en la ley. Entonces, en algunas partes nosotros solamente observamos. Y por supuesto que nuestro trabajo, claro que se dictó, todas y cada una de las sentencias, todas se dictaron conforme a derecho y se analizó profundamente los expedientes. O sea, actuó conforme a la ley y conforme a criterios, ¿no? Sí, lo que nosotros consideramos que debía dictarse en cada sentencia. ¿Está sujeto al escrutinio público? Claro, nosotros lo sabemos. Me parece que, te decía yo hace rato, yo estoy muy orgullosa de ser poblana porque de verdad los poblanos, las poblanas son bien aguerridos y no nos dejamos. Y eso está muy bien, ¿no? O sea,
buscamos defender nuestros derechos, agotamos las cadenas impugnativas, o sea, somos un Estado que la verdad es que sí vive profundamente sus procesos electorales. Y en esa misma reciprocidad, me parece, que tiene el órgano, es que el órgano emite sus sentencias conforme a derecho. Oiga, magistrada, justamente de los derechos, de esta defensa de los derechos, hay otro tema que me parece muy importante plantear en este momento, que es la violencia política de género. Hace poco emitieron una sentencia en contra de un segundo alcalde por precisamente ejercer estas prácticas de ninguneo, si le podemos llamar así, de agresión, o de no dar estas condiciones a las regidoras, ¿no? Pero me gustaría que nos explicara qué sí es violencia política y qué no, y cómo podrían estos actores políticos, en este caso pues las mujeres, que se sientan agraviadas con algunos actos, señalamientos, cómo podrían acudir en este caso ante ustedes o ante el OPLE, en este caso el Instituto Electoral del Estado. Sí, Vera, la realidad es que son circunstancias que me parece que no deberían de pasar, no solo en Puebla, sino en ninguna parte del país. ¿Por qué sí es bueno? ¿Por qué? Porque vamos visibilizando esas violencias. En la medida en la que se visibiliza el problema, es que se puede atacar. Si nosotros no vemos el problema, pues no podemos hacer nada. Entonces me parece que tiene este tema que tú tocas, la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, tiene esa dualidad. Por una parte es reprochable, pero por la otra, pues ayuda, ¿verdad? También a que más mujeres encuentren esa identidad para poder saber qué hacer, ¿no? No solamente ha sido una sentencia, desafortunadamente han sido muchas, en donde hemos condenado por violencia política en contra de las mujeres en razón de género. En algunas han sido por el tema del pago de las dietas, o sea, el ejercicio del derecho, el tener el derecho de irme a sentar a mi lugar para el que me eligieron y también poder acceder a todos los derechos que tengo, ¿no? Como regidora, como síndica, como presidenta municipal. Entonces, esa es una. Y la otra vertiente es, por ejemplo, las candidatas, ¿no? O sea, todavía no llegan al ejercicio del cargo para el tema del pago de sus dietas, de su dinero, pero a lo mejor fueron violentadas en el desarrollo de una campaña, o sea, hay como distintas condiciones. En tratándose de este tema de candidatas, es cuando el OPLE inicia los procedimientos sancionadores. Cuando es la vulneración o vamos protegiendo o estudiando el ejercicio de un derecho, entonces nosotros lo conocemos en juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. O sea, tenemos esas dos vertientes. Pero de entrada tiene que iniciarse este juicio o este expediente ante el Instituto Electoral del Estado. En el tema del JDC se tiene que presentar ante la autoridad responsable, o sea, ante el ayuntamiento que está siendo omiso en pagar las remuneraciones de esa mujer. Tratándose de procedimientos sancionadores, sí se inicia ante el Instituto Electoral del Estado. En ambos casos nosotros resolvemos, pero los efectos de un procedimiento y del otro son completamente diferentes. En uno puede ser condenatorio, en donde le ordenemos que pague y en qué tiempo y cuánto. Y en otro, la finalidad es sancionar la conducta, el hecho en sí. Entonces son dos vertientes diferentes. Cuando hay duda, nosotros tenemos la posibilidad de reencauzar los medios, ¿no? A lo mejor la mujer o quien está siendo agredida no sabe cuál de las dos vías debe activar. Entonces, bueno, sea que la presente allá o acá, nosotros le damos el cauce correcto. Es una posibilidad y una obligación que la ley nos da para poder conocer el medio. Y estos procedimientos o estos asuntos que tienen que ver con violencia política en contra de las mujeres en razón de género, pues, ¿cuáles son las conductas? Me parece que cualquier conducta, y así lo voy a decir, cualquier conducta que tenga como finalidad anular, menoscabar o aniquilar a una mujer por ser mujer en el ejercicio de un derecho político electoral, sea en el ejercicio de la función o sea a través de la campaña, ¿no? La precampaña. Entonces, son muchas conductas.
De hecho, la reforma del año pasado, que también, la federal, que tuvo como reflejo la reforma de 8 leyes federales, pues generó todas estas conductas de manera pormenorizada. Pero en Puebla, ¿desde cuándo ya se castiga como tal la violencia política de género? La realidad es que, te lo voy a decir así, pues desde como antes de la reforma. Tú te recordarás de la sentencia del exdiputado José Juan Espinosa. No había reforma, fue un proyecto mío y nosotros lo sancionamos. Tomamos elementos del derecho internacional, la protección de las mujeres a esta vida libre de violencia y lo sancionamos. Entonces, pues lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, antes de que hubiera reforma. Ahora, ¿qué sí nos da la reforma? Bueno, esta posibilidad del catálogo de sujetos sancionados, ¿no? De poder colocarlos en el catálogo de sujetos sancionados, de que ya haya una normativa específica, que ya no tengamos que tomar de tratados internacionales la construcción de la defensa del derecho y ahora lo tomamos de la norma. Pero ¿desde cuándo lo hacemos? Lo hemos hecho pues en múltiples ocasiones y previo a la reforma. ¿Quién puede cometer esas violaciones? Y eso me parece que es muy importante que lo digamos y que seamos claras. Pueden ser hombres o mujeres. Y es que algunas mujeres pensamos que como somos mujeres, pues no podríamos ejercer violencia sobre otra mujer. Que en estricto, pues ya también lo ha dicho la Sala, eso no es lo lógico, ¿verdad? Porque pues nosotras somos del mismo género y sería... No tendría por qué haber violencia, ¿no? Claro. Exacto, no tendría. Pero desafortunadamente estamos como todavía muy aprendidas en este sistema patriarcal. Algunas de nosotras todavía tenemos arraigadas algunas situaciones, costumbres, que bueno, pues obviamente impactan, ¿no? Entonces, ¿quién lo puede cometer? ¿Hombres o mujeres? ¿Qué hombres y qué mujeres? Cualquiera. Pueden ser medios de comunicación, pueden ser funcionarios, pueden ser jefes, pueden ser compañeras, ¿no? Compañeras de trabajo. Claro, una regidora en contra de otra regidora. Una tesorera, por ejemplo, que no forma parte del cabildo, pues, pero forma parte del ayuntamiento en contra de una regidora. Entonces, sí hay como distintas formas, pues, pero sí que queda muy claro que puede ser casi, o sea, cualquier conducta que tenga como fin lo que decíamos, ¿no? Aniquilar, menoscabar, anular el ejercicio del derecho de una mujer por el simple hecho de ser mujer. ¿Y cuáles son estas sanciones que en dado caso se aplicarían? Porque hemos visto que se incluyen en este catálogo, en este registro nacional de personas sancionadas por violencia política y en el registro del Instituto Electoral del Estado. Pero más allá de eso, ¿cuál es esta, digamos, sanción? ¿Es económica, una amonestación pública o cómo, qué es lo que se aplica en esos casos? Mira, nosotros tenemos que ir, esta parte se llama jus puniendi, es un derecho sancionador. Entonces, como es un derecho sancionador, la ley nos dice cuál es como la lista de cómo vamos a ir graduando la sanción. Podemos hacer una amonestación pública, podemos hacer una amonestación privada, podemos hacer una multa, podemos arrestarlos o arrestarlas. Podemos, agotando el catálogo, podemos ejercer distintas medidas. Y otras dos muy importantes que hemos hecho son las medidas de reparación y las garantías de no repetición. Y aquí es donde entra cuando les ordenamos que tomen cursos de sensibilización. Porque ¿de qué serviría que les ordenemos que paguen si no entendieron qué fue lo que hicieron mal, ¿no? Entonces los mandamos a los cursos. Con estas instituciones especializadas también en temas de género. O sea, lo tienen que acreditar que es ante una institución, claro, digamos, sí, reconocida. Hay un catálogo. Haz de cuenta que hay un catálogo nacional de personas, o sea, hombres, mujeres, que dan estos cursos, que están capacitados para darlos. No es en cualquier institución, o sea, no... Sí, no. Porque ocurrió un caso, ¿no? De un personaje que fue sancionado y trató de como que de confundir ahí a la sociedad, o en este caso al tribunal, y presentó una constancia del DIF municipal, sí, de un municipio. De un municipio. Ajá, pero en ese caso, es decir, ¿qué pasa si la persona sancionada
toma estos cursos, pero aún así sigue ejerciendo violencia política, no en contra de esta persona, sino de alguien más. Exacto, contra alguien más. Se llama reincidencia, a ver. O sea, no necesariamente la reincidencia tiene que ser sobre la misma persona, sino la conducta se repite. Y entonces las sanciones van aumentando. La propia ley nos establece, ¿no? O sea, el arresto, si es reincidente es el doble, condición, incluso para hacer la individualización y colocarlos en el catálogo para decir cuántos años van a estar en el catálogo de sujetos sancionados. Hay un reglamento, un lineamiento que establece cómo vamos a ir graduando. O sea, si la mujer, por ejemplo, es indígena, pues entonces tiene una agravante más, una condición que la vuelve más vulnerable, o sea, necesita una mayor protección. Y entonces vamos aumentando esta sanción. Entonces, pero bueno, la tenemos que seguir en la ley, no podemos ir más allá. Y la otra que te decía yo, la garantía de la garantía de no repetición, tiene que ver con las disculpas públicas que les ordenamos. O sea, una cosa es la sensibilización, o sea, entender por qué lo estamos haciendo mal, y otra cosa es que les ordenemos las disculpas públicas, ¿no? Porque pues en algunas ocasiones, o en todas las ocasiones, ¿verdad?, generalmente se ejerce esa violencia sobre mujeres que se dedican a la política, y esa incidencia o ese hecho tuvo un efecto público, porque son mujeres de lo público. Entonces ahí ordenamos estas disculpas públicas. A veces lo hacemos, alguna vez tuvimos, o muchas veces desafortunadamente hemos tenido estos desplegados en los periódicos de mayor circulación en el estado. Tratamos de, si no podemos reconstruir el momento, o sea, porque eso sería lo ideal, ¿no? Que los mismos que estuvieron ahí escuchando cómo fue violentada esa mujer, pues también deberían escuchar cómo ese violentador ofrece la disculpa. Oiga, ¿y qué pasa si hay reincidencia? Pero no, como le preguntaba hace un momento, si no es hacia la misma persona, sino hacia otra. Esta persona tendría que acudir a las instancias correspondientes a presentar su denuncia, sí, a la queja. O sea, de oficio, en este caso el tribunal no lo podría hacer. No, el tribunal no puede actuar nada de oficio, porque romperíamos el equilibrio entre las partes. El OPLE, por ley, sí tiene esa facultad, cuando lo considera. No es obligación, ni es siempre, sino el OPLE determina en qué casos, en qué circunstancias, de manera oficiosa, decide iniciar un procedimiento de investigación, un procedimiento sancionador. Nosotros no podemos. Nosotros necesitamos forzosamente que se ejerza el derecho de acción. En procedimientos sancionadores, como tú bien dices, en una queja o una denuncia, y en el juicio para la protección de los derechos político-electorales a fuerza a través de una demanda. ¿Por qué? Porque también hay que decirlo, Bere, este es un elemento muy sensible. Nosotros hay algo que se llama revictimización, y nosotros como autoridades no podríamos estar provocando de manera constante la revictimización de esas mujeres. Podría haber alguna mujer que todavía no esté decidida ni a demandar ni a denunciar. Entonces nosotros, bueno, pues obviamente tratamos de, a través, por ejemplo, de esta oportunidad que tú me das, el compromiso que tú tienes con ese hecho, con esos hechos, en donde tratamos de hablar, tratamos de convencerlas, ¿no?, de que vayan, de que denuncien, pero si no lo quieren hacer, también parte del respeto y de no revictimizarlas es no colocarlas en condiciones que pueden generar más violencia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si está ocurriendo, por ejemplo, en un municipio, pues tú y yo estamos aquí, pero la mujer que está resintiendo esa violencia, y podría ser más violencia, está allá. Entonces, me parece que es un trabajo como muy conjunto, interdisciplinario, en donde, por eso te decía yo que la visibilización es muy importante. El que otras mujeres o las mujeres entendamos que esas condiciones no solamente nos están pasando a nosotras, también le está pasando a alguien que vive en otro municipio o que vive en la capital. Porque como te decía yo, me parece que también hay que reconocer que las mujeres no somos todas iguales.
tenemos condiciones distintas. Están estas mujeres que son de la capital, que han tenido acceso a algún tipo de educación. Habrá mujeres que no han podido acceder a ese tipo de condiciones. Hay mujeres que son indígenas, hay mujeres que viven, pues no sé, condiciones más solteras. Son muchas situaciones que me parece que hay que ser cuidadosos también para no revictimizarlas y para no colocarlas en situaciones que lejos de ayudarlas, les pueden generar una resistencia, una violencia mayor. Oiga, y cuando un medio de comunicación, en este caso, decide retomar estas palabras de una sentencia, cuando ocurrió violencia política de género, ¿ese medio de comunicación estaría revictimizando pues a la persona, a la mujer, al hombre? Mira, en el caso de los asuntos que son de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, hay que tener mucho cuidado. Nosotros, en parte de la instrucción del expediente, le decimos, ven, te quiero preguntar si puedo usar tu nombre en la sentencia, quiero preguntarte si puedo, o quieres que lo manejemos como un dato protegido, quiero preguntarte si puedo utilizar estas palabras, y las mujeres deciden. Por eso es que hay muchos asuntos en donde tú vas a encontrar dentro de nuestras sentencias algunos datos que están testados, marcados con negro, que no puedes ver, porque la mujer decidió que no quería que se vieran esos datos. Entonces, si seguimos la lógica de que también, como te has dado cuenta, somos muy cuidadosos, tanto a nuestros secretarios como a las cuentas, cuando nosotros intervenimos, de no decir nombres, de no decir situaciones que las propias mujeres ya nos dijeron no, porque si haces eso, vas a generar mayor problema y mayor conflicto para mí. Entonces decimos, ok, entonces tenemos que garantizar también, ¿no? Claro, pero, y por eso es que los medios de comunicación, si son cuidadosos de buscar nuestras sentencias y nuestras versiones públicas, van a encontrar la información que sí se puede decir. La que no se puede decir va a venir testada, o va a venir en este asunto que te decía yo del exdiputado, está la aceptación de la representante que resintió la agresión, de que sí podíamos utilizar su nombre, que incluso utilizáramos su sentencia como académica. Como ejemplo. Como académica. Entonces, ahí pues incluso manejamos elementos del hecho que ocurrió, lo que le dijo, lo que le contestó, y entonces queda más ejemplificado. Pero hemos tenido asuntos en donde vienen y nos dicen, no, porque yo tengo miedo, no quiero que pongas mi nombre. ¿En ese caso se aplican medidas cautelares, medidas de protección? En esos casos lo único que hacemos es escuchar a quien te lo está pidiendo. A veces no sabemos escuchar y entonces generamos más problemas. En este caso, donde solo piden que no aparezcan sus datos, eso es la protección que se les da, que no aparezcan los datos. Pero puede haber otras situaciones en donde venga una mujer pidiéndote que quiere una medida cautelar o que quiere una medida de protección, y son diferentes. La medida de protección va enfocada a salvaguardar la vida y la integridad de esa mujer. Entonces, esa medida la desplegamos de manera inmediata, sea nosotros como tribunal, aunque no tengamos competencia originaria, o sea, aunque la competencia fuera del OPLE, nosotros, ante la evidente puesta en peligro de la vida o de la integridad de esa mujer, desplegamos las medidas de manera inmediata. O sea, ya después empecé el procedimiento. Y las otras medidas, esas tienen que ver con salvaguardar los hechos que van a ser sometidos a nuestra consideración, las medidas cautelares. Es decir, por ejemplo, es que pusieron un meme de mí en Facebook. A ver, ¿pone en peligro su vida? No. Ah, pero podría ser que la quitaran y entonces desaparece la prueba. Ah, dale una medida cautelar, verifica, ¿no?, lo que después vas a estudiar, y ordénale que lo baje. ¿Por qué? Porque sigue generando un efecto pernicioso, ¿no? O sea, el que lo estemos viendo continuamente,
pues obviamente sigue revictimizando a esa mujer, y entonces se ordena una medida cautelar, y en ese caso puede ser ordenarle retirarlo de las redes sociales, o ordenarlo retirarlo de algún lugar. Pero las medidas de protección, esas sí tienen que ver directamente con la vida, la integridad de una mujer que considera que puede ser, no sé, violentada de otra manera, física pues. Oiga, y en lo que va ya de estas resoluciones en cuanto a violencia política, ¿cuántas precisamente se han resuelto en este histórico? Mira, realmente ahorita tenemos 6, y además de tenerlos en el catálogo de sujetos sancionados, como ya habíamos platicado, ves que hay muchas vertientes. Algunos ya los sancionamos económicamente, ya cumplieron su sanción, otros ya ofrecieron las disculpas públicas atinentes, otros están en vías, estamos en ejecución de esas sentencias, y vamos generando las condiciones para que vayamos entendiendo todas y todos que son conductas que debemos erradicar. Entonces, bueno, 6 me parece un número, te vuelvo a repetir, qué bueno porque se ve y más mujeres se animan, qué malo porque son 6 víctimas que no debieron haber sido violentadas. Entonces, esta dualidad es interesante. Pues, magistrada, muchísimas gracias por toda esta explicación, a grandes rasgos lo que ocurre o lo que funciona en la materia electoral. Si bien muchas ciudadanos desconocemos muchas veces cómo es que funciona, si es que podemos acudir a estas instancias en caso de que nos sintamos vulneradas, pues agraviadas. Y a mí me gustaría que usted terminara con un mensaje final, si lo amerita así, para estas mujeres que se sientan en esa situación. Por favor, magistrada. Muchas gracias, Vera. Pues decirles a ellas que no están solas, que aquí estamos las instituciones para caminar con ellas en el momento en el que ellas lo decidan, en el momento en el que ellas se sientan seguras para poder activar todos estos medios. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones también desafortunadamente el tema tiene que ver con temas sexuales, ¿no? Con temas que son muy profundos, muy íntimos de nosotras, en donde a veces todavía no estamos listas, ni siquiera para platicarlo, menos para que alguien inicie una investigación. Entonces, a todas esas mujeres que se sientan acompañadas, que se sientan protegidas, ¿por qué? Pues porque vamos a buscar los elementos técnicos, vamos a crear sentencias que ayuden o que provoquen la eliminación de la violencia, la visibilización de esa violencia y también el empoderamiento de las mujeres. Muy bien, le agradecemos mucho, magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, es presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Síganos en nuestras redes sociales y hasta la próxima.